Hola amigos, desde Aprendo en Casa, el propósito de esta sesión es la elaboración de encuestas y organización de datos usando tablas de frecuencia a partir de un estudio sobre la discriminación en nuestro entorno familiar y social. ¿Alguna vez te han discriminado? ¿Algún familiar tuyo fue víctima de discriminación? Muchas personas sufren actos de discriminación debido a sus rasgos físicos, faciales, por su origen étnico-cultural, condición social o económica. Ante esta problemática social debemos ser ciudadanos conscientes e informados que contribuyan en la disminución y erradicación de todo tipo de discriminación. Adelante, estudio. Este es el caso de Clinton, a quien conocí personalmente y realmente me impactó su historia. Por eso quiero compartirla con ustedes. Ellos vienen, me agarran por aquí, entre tres era. Y de ahí cuando me botó, el otro por atrás caí en el cemento, por atrás caí. Me siguen pateando, ¿no? Siguen pateando. ¿Por qué lo golpearon? Por ser el chico más aplicado de su clase y por su origen andino. A mí me agredieron porque yo soy de departamento de Huánuco, ¿no? Que a mí me gustaba el estudio, ¿no? Bastante. Que yo era el primer alumno en matemática. A continuación, tenemos otro caso de una persona quien poco antes de concluir sus estudios de educación superior fue discriminada por otras personas, quienes se opusieron a que realizara sus prácticas debido a su discapacidad. Ella estaba muy mal. O si no, decía que esa discapacitada no me atienda. Sentí un dolor tan grande dentro de mí, una impotencia de decirle, ¿por qué? ¿Por qué no se acercan a mí? ¿Por qué no me preguntan si yo puedo o no puedo? Al igual que muchas mujeres campesinas, ella es víctima de diversos actos de discriminación de quienes no hablan su mismo idioma. Nuestra diversidad étnica y lingüística es una de nuestras mayores riquezas. Respetémosla para conservarla. Discriminar nos denigra como seres humanos. Aprendamos a respetar los derechos de todos y todas, no a la discriminación. A continuación, desde Aprendo en Casa, haremos un estudio sobre discriminación aplicando una encuesta a 30 personas y organizaremos datos usando tablas de frecuencia absoluta, acumulada, relativa y relativa porcentual. Para hacer el presente estudio sobre la discriminación en nuestro entorno familiar y social, aplicamos la presente encuesta considerando una muestra de 30 personas. A continuación organizamos los datos de cada pregunta de la encuesta en una tabla de frecuencias. La primera pregunta dice, ¿has sido discriminado o discriminada? Recordemos que la muestra está formada por 30 personas, de las cuales 10 respondieron que han sido discriminadas y 20 personas respondieron que no han sido discriminadas. Entonces, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor en el estudio, mientras que la frecuencia absoluta acumulada, como su mismo nombre lo indica, es el acumulado de las frecuencias absolutas o la cantidad de datos que se van reportando hasta ese momento. El primer valor se conserva el mismo. Para hallar el siguiente valor tendría que sumar 10 más 20, 30. A continuación tenemos la frecuencia relativa. Para hallar la frecuencia relativa, tendría que dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Aquí lo tenemos. Entonces, al dividir 10 entre 30, obtenemos 33 centésimos. 20 entre 30, obtenemos 67 centésimos. Y de esa manera hallamos las frecuencias relativas. La suma de las frecuencias relativas siempre me va a dar como resultado la unidad. Para hallar la frecuencia relativa porcentual, tendría que multiplicar la frecuencia relativa por el 100%. En este caso, 33 centésimos por 100% me da como resultado un 33%. Lo mismo, 67 centésimos por el 100% me da como resultado un 67%.
La suma de las frecuencias relativas porcentuales es equivalente al 100%. Al hacer la interpretación según la frecuencia relativa porcentual, el 33% de los encuestados han sido discriminados en algún momento de su vida y por consiguiente el 67% de los encuestados no han sido discriminados en algún momento de su vida. A continuación organizamos los datos en la tabla de frecuencias correspondientes a la segunda pregunta. Recordemos que de las 30 personas encuestadas, solamente 10 de ellas fueron objeto de discriminación. Es por eso que ahora el 100% es de 10 personas, de las cuales 4 de ellas respondieron que fueron discriminadas por rasgos faciales o físicos. Una de ellas respondió que fue discriminada por discapacidad. 2 personas respondieron que fueron discriminadas por color de piel. Una persona respondió que fue discriminada por lugar de procedencia y 2 personas respondieron que fueron discriminadas por otro motivo. Entonces, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor en el estudio, mientras que la frecuencia absoluta acumulada es el acumulado de las frecuencias absolutas o la cantidad de datos que se van reportando hasta ese momento. Aquí el primer valor se conserva, es el mismo. Para hallar el siguiente valor tendría que sumar 4 más 1, 5, 5 más 2, 7, 7 más 1, 8, 8 más 2, 10. Y de esa manera hallamos la frecuencia absoluta acumulada. Para hallar la frecuencia relativa, tengo que dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. 4 entre 10 obtenemos 4 décimos, 1 entre 10 obtenemos 1 décimo, 2 entre 10 obtenemos 2 décimos, 1 entre 10 obtenemos 1 décimo y por último 2 entre 10 obtenemos 2 décimos. La suma de las frecuencias relativas siempre me va a dar como resultado la unidad. Y por último tengo la frecuencia relativa porcentual, que se halla multiplicando la frecuencia relativa por el 100%. Entonces aquí hemos hallado el producto de cada una de ellas, obteniendo los resultados en términos de porcentaje. La suma de estos porcentajes siempre me va a dar como resultado el 100%. A continuación haremos la interpretación. Según la frecuencia relativa porcentual, el 40% de los encuestados fue discriminado por sus rasgos faciales o físicos. Aquí lo tenemos, ¿no? El 40% fue discriminado por rasgos faciales o físicos. El 10% fue discriminado por discapacidad. El 10% fue discriminado por discapacidad. El 20% fue discriminado por color de piel. El 10% fue discriminado por lugar de procedencia. Y por último, el 20% fue discriminado por otro motivo. Estimados estudiantes, continuamos organizando los datos correspondientes a la tercera pregunta en la siguiente tabla de frecuencias. ¿En qué ámbito ocurrió el hecho de la discriminación? Podemos apreciar que de las 10 personas que fueron discriminadas, 7 de ellas respondieron que sucedió en la escuela. Una persona respondió que sucedió la discriminación en espacios públicos y 2 personas respondieron que sucedió la discriminación en lugares de consumo. Su actividad consiste en completar las tablas de frecuencia siguiendo los procedimientos que se han aplicado anteriormente y hacer la interpretación respectiva. Por último, estimados estudiantes, continuamos con la organización de los datos correspondientes a la cuarta pregunta en la siguiente tabla de frecuencias. ¿Tus amigos o familiares han discriminado a alguien? En vista de que se trata de una pregunta dirigida a las 30 personas en su totalidad que participaron y formaron parte de la muestra, podemos observar que 17 de ellas respondieron que sí han discriminado a alguien y 13 personas respondieron que no han discriminado a alguien.
Entonces, la actividad consiste en completar los datos en las tablas de frecuencia siguiendo los procedimientos explicados anteriormente y por consiguiente haciendo la respectiva interpretación. Gracias por su atención.